para brillar en medio de la oscuridad. Que Dios los bendiga, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes en este día y poder compartir un mensaje de bendición. Un mensaje, hoy hablar de María es un regalo de Dios. Quisiera partir esta mañana con una frase de Teresa de Ávila, la gran doctora de la iglesia, que, dicho sea de paso, escribía cosas bastante sencillas pero muy profundas. Seguramente usted conoce algunas de sus frases o algunos de sus poemas. Uno de los más conocidos es el famoso: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Leyendo un poco sobre Santa Teresa, que en este tiempo de pandemia que nos toca estar en casa, llega a mí providencialmente un libro de Santa Teresa y me abrió un parámetro distinto, ¿no? Santa Teresa escribe algo sobre María y dice: si a ti te falta un milagro en tu vida, lo que te hace falta es María. Una frase muy sencilla. Y si yo preguntara cuántos de los que estamos aquí anhelamos un milagro, estoy seguro que muchos de nosotros anhelamos un milagro, ¿sí? Aunque venimos de lugares distintos, situaciones distintas, tenemos un punto de convergencia. Todos los que hoy estamos en este lugar, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Amén. No nos levantamos temprano porque pues es nuestro deporte favorito. No venimos aquí porque teníamos que venir o porque alguien nos invitó. Estoy seguro que ese punto de convergencia es el que nos hace estar acá y es la tremenda necesidad que tenemos de Dios. Cuando yo leí esta frase, dije: qué gran razón tiene. Y cuando hablo de María, siempre arranco haciendo una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí son marianos? Ok. Sabe que hace algunos años yo estaba en un evento y la persona que dio la conferencia hizo esta pregunta: ¿cuántos son marianos? Y yo, como católico, levanté la mano porque yo creía que era mariano. Luego fui descubriendo algunas verdades. Y ser mariano no es tener el rosario colgado en el retrovisor del carro. Ser mariano no es tener la imagen de María que usted trajo de la Basílica de México en su casa. Ser mariano no es tener en el bumper una estampita de la Virgen de Fátima. Ser mariano se resume en rezar el rosario todos los días. No voy a volver a preguntar cuántos son marianos, pero se lo dejo. El tema de hoy es un tema maravilloso: hablar sobre las verdades de la Virgen María. ¿Quién es María? ¿Quién es para nosotros? Si de verdad nosotros tomamos a María como nuestra madre. Quisiera tocar rápidamente los 4 dogmas de fe que envuelven las virtudes de María Santísima. Pero de manera importante, creo que hoy tenemos que confrontarnos con una realidad en la riqueza de nuestra Iglesia Católica. ¿Sabe que ser católico de verdad es una tremenda bendición? Porque nosotros como católicos tenemos la plenitud de la riqueza, tenemos la riqueza completa. Ser católico es una bendición, es un regalo de Dios. No nos hace falta absolutamente nada. Lo tenemos todo. Y en María el Señor resume esa gran manifestación del amor y de la misericordia. Así que sin importar cuál sea tu situación, cómo has venido, cómo has llegado, qué es lo que hoy necesitas, si en tu vida hay necesidad de un milagro, a ti lo que te falta es María. Yo voy a invitarle a que le diga al que tiene al lado suyo: a ti lo que te falta es María. Si se lo dice así, no creo que lo va a convencer. A ver, vuélvale a decir: a ti lo que te hace falta es una relación verdadera con María Santísima. Ok. Gracias, hermano. La figura de María es una figura importante para nosotros los católicos. Hay 4 dogmas que quisiera desarrollar de manera muy sencilla antes de poder entrar al tema. ¿Alguien entiende la palabra dogma? ¿Alguien podría darle algún sentido muy sencillo a esta palabra, dogma? Uno por uno nada más.
Ajá, es una doctrina, ¿qué más? Una virtud. ¿Alguien más? ¿Un dogma? ¿Un dogma de fe? ¿Católicos? ¿Hay católicos aquí? No. ¿Una norma? Es una verdad de fe. ¿Qué es un dogma? Es una verdad de fe. Y María Santísima está envuelta a través de 4 dogmas, los dogmas marianos. Número 1, la maternidad divina. Y dice, el dogma número 1 reconoce que la Virgen María es verdadera Madre de Dios y fue declarado en el Concilio de Éfeso en el año 431. Es decir, para nosotros los católicos, sin duda alguna, María es la madre del Hijo de Dios. Dogma número 1. Dogma número 2, la virginidad perpetua. Jesús se encarnó en María, Madre de Dios y siempre virgen. Antes, durante y después del parto, el dogma fue confirmado en el año 553, pero recién en el año 2014 se celebró litúrgicamente, es decir, María siempre virgen. Dogma número 3, la Inmaculada Concepción de María. Celebramos que María fue concebida sin pecado original y el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX en 1854. Y termino con el último, la Asunción de la Virgen María. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 966 indica, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Ese es el dogma de la Asunción de María Santísima. Hay una frase que a mí me gusta mucho sobre María y la dice San Maximiliano Kolbe. Nunca tengas miedo de amar tanto a María, porque jamás podrías amarla más de lo que Jesús la amó. Estamos de acuerdo que Jesús es el primer mariano, es el que instituye la fe mariana, es el que instituye ese dogma mariano. Yo estoy de acuerdo que hay que hablar de María, pero en lo que estoy en desacuerdo es que se habla mucho de María en el mes de octubre, ¿no? Y decimos es el mes mariano, y María debería de ser para nosotros un ejemplo a través de las virtudes para poder llevar una vida de santidad. Pues dice la palabra de Dios que sin santidad nadie alcanzará la gloria eterna. Pregunto, ¿cuántos quieren ir al cielo? Amén. Gloria a Dios, qué hermoso el cielo. Entonces tenemos que entender una cosa, que la santidad es el único camino. La santidad no es una opción en la vida del católico. La santidad es una obligación. Para hablar de las grandes verdades de María, voy a enfocarme en una particularmente, una gran verdad de María, su capacidad de confiar y de creer en Dios. Esa capacidad que hizo que ella a ojos cerrados tuviera la valentía necesaria para cambiar el rumbo y la historia de la humanidad. Es decir, nadie que se encuentre con María de frente podría continuar su vida de la misma manera. Nadie que se encuentre con el amor maternal de María podría continuar su vida de la misma manera. Lamentablemente, vemos algunos católicos que vivimos en la orfandad porque hablamos mucho de María, pero tenemos una relación muy pequeña con ella. Y es que hablar de María es muy fácil, pero establecer una relación con ella es parte del reto. Establecer una relación con María Santísima es parte de la virtud que nos va a llevar a nosotros a la santidad. Los hermanos maristas utilizan una frase y dice que el camino más certero, más seguro y más corto al cielo es a través de la Virgen María. Ellos lo dicen de una forma más simple, ¿no? A Jesús por María. Muy sencillo. A Jesús por María. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Llegue a través de María Santísima. ¿Usted quiere alcanzar la plenitud del Señor? Llegue a través de la Virgen María. Y es que en realidad nosotros como católicos nos hace falta muchísimo poder establecer una relación verdadera con María Santísima. Y vuelvo a esta frase de San Maximiliano María Kolbe.
No tenga miedo de amar a María, no tengamos miedo de amar a María, no tengamos miedo de entregarle nuestra vida, porque jamás podríamos amarle más de lo que Jesús la amó. María es un regalo de Dios. María es un regalo del cielo. Yo quiero enfocarme en esta gran verdad de María, la valentía de María. Porque cuando nosotros profundizamos la palabra de Dios y vemos el contexto en el cual María fue llamada, María dijo sí. Verdaderamente a nosotros nos da una cátedra de valentía. Verdaderamente a nosotros nos da una cátedra de decisión. Y creo que María nos marca un camino para salir de la emoción y dar un paso a la convicción, que es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta. Porque parecemos, pero yo tengo una teoría, no es lo mismo ser que parecer. Le tengo una buena y una mala noticia. La buena es que desde aquí, de donde estoy parado, usted parece. Mira el que tiene al lado suyo, parece. Esa es la buena noticia, por lo menos ya parece. Que lo sea, eso no lo sé. Y esa es parte del reto. A mí me encanta la figura de María porque nos confronta a nosotros con la capacidad que tenemos de decidir por el Señor. María nos confronta a nosotros y nos da una cátedra de confianza en el Señor. Nos confronta con una realidad permanente en nuestra vida. Porque dice el libro del Apocalipsis que el Señor constantemente toca la puerta de tu corazón buscando una oportunidad. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía el Señor ha tocado la puerta buscando una oportunidad y le decimos, Señor, pásate mañana? Todavía no estoy listo. Voy el fin de semana al puerto y la otra semana hablamos. Pasa. Entonces vivimos en un impasse y María, a través de su figura, nos muestra que el único camino es derramar nuestra vida delante del Señor y darle un sí total y permanente. ¿Sabe? Cuando yo recibí la invitación para este tema, hablar de María es un tema vasto, es muy amplio. Hablar de María como madre, como intercesora, es hermoso. Pero hoy parémonos frente a la figura de María que nos invita a dar el paso que no hemos dado, el paso de conversión. Ese sí rotundo y verdadero que no tiene vuelta atrás. Ese sí rotundo y verdadero que no nos permite voltear a ver atrás. De hecho, el Evangelio según San Marcos iba a decir que aquel que pone la mano sobre el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. Es decir, María nos muestra solamente un camino, o con Cristo o sin Cristo. No podemos vivir a medias. No podemos vivir con un pie en el cielo y otro en el infierno. No podemos seguir pensando que el que peca y reza, se lo sabe, hermano. ¿Sabe? Pasa muchas veces que nosotros vivimos en ese impasse de la fe. Y estoy seguro que hoy el Señor nos confronta con ese llamado que Él constantemente hace a nuestra vida, intentando que nosotros salgamos de esta tibieza espiritual a vivir una vida plena con el Señor, que es lo que María puede hacer. Si usted me acompaña al Evangelio, ¿cuántos trajeron su Biblia? Ok. A ver, si usted tiene a alguien al lado suyo, pregúntale si no trajo Biblia. ¿Venías al evento? Nomás venías a desayunar, pregúntale. Ok. Y vamos a ir a un pasaje de la Sagrada Escritura que para mí es de los pasajes más importantes. Y está tomado el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso del 26 al 38. Voy a parafrasearlo por cuestión de tiempo. En este verso de la Escritura se nos enmarca a nosotros la anunciación del ángel a María Santísima. ¿No? Ese encuentro
que el ángel tiene con María Santísima, ese saludo, el bendita eres, el llena de gracia. Pero quiero enfocarme en algo importante, el contexto en el cual se encontraba María. Un contexto teológicamente complicado. Según los historiadores, María se encontraba entre 12 y 14 años, más o menos, comprometida, desposada con un hombre llamado José de la casa del estirpe de David, que le triplicaba la edad. Cuando el ángel hace el anuncio y le invita a ser la madre del Hijo de Dios, ella no dijo no, no dijo sí inmediato, pero hizo una pregunta muy lógica. ¿Cómo podrá hacer esto si no conozco a Aarón? Y el ángel le da la gran respuesta que sustenta el ministerio de María Santísima. Lucas 1:37. Es que para Dios nada hay imposible. Y dice la palabra del Señor que María lo guardaba todo en su corazón. Y este texto decía San Juan Pablo II que fue Lucas 1:37. Cuando María escucha que para Dios no hay nada imposible, fue el texto que sostuvo el ministerio de María Santísima. Y voy a hacer un alto. Hace 6 semanas, el Papa Francisco, bueno, no sé si él lo escribe, pero lo retuitearon del Vaticano en Así Prensa, decía, tristemente, uno de los daños que nos deja COVID es una iglesia que perdió la esperanza. ¿Y qué realidad tiene? Hoy usted se encuentra con la gente y la gente ha perdido la esperanza. Hoy usted se encuentra con la gente y lo primero que usted escucha de la gente es la queja. Es decir, no, es que me está yendo mal. Es que después del COVID, ¿sabe? Yo tuve una experiencia hace 6 meses más o menos. Vuelvo a predicar a una comunidad a la que voy hace muchísimo tiempo. Obviamente por el tiempo de pandemia dejé de ir a predicar. Y cuando llego me encuentro a la coordinadora de aquel movimiento y le digo, hermana, ¿cómo está? Qué bendición verla, ¿no? Y le hago la típica pregunta que le puedo hacer a usted cuando me lo encuentre, ¿cómo está? Y ella me respondió igual. En la casa, igual. Todos igual. Y empezó a quejarse, y a quejarse, y a quejarse, y a quejarse. Hubo un momento, en realidad, pasó hablando como 10 minutos, usted ya sabe que a las hermanas cómo les cuesta hablar. Y de los 10 minutos fue un montón de quejas. Le prometo que me arrepentí de haberle preguntado cómo estaba. Y dije, qué burro, ¿para qué le pregunté? Porque no solo la saludé y pasé de largo. Y esto me hizo recordar lo que escribía el Vaticano. Hoy la iglesia se llenó de gente que se queja por todo. Gente que perdió el auge de vivir. Gente que hoy solamente ve lo que no tiene, lo que le falta, y no tiene la capacidad de darse cuenta todo lo que Dios nos ha dado. Y María no puso su mirada en lo que no tenía, ni en el problema que le venía. Porque si nosotros vamos al pasaje del Evangelio según San Lucas, también más adelante nos cuenta sobre una mujer que fue encontrada en pleno adulterio. Y usted recuerda cuál era el final de aquella mujer. Fue llevada a la plaza central, al paredón donde iba a morir apedrada. Es decir, la historia de María iba a parar más o menos siendo la misma, porque ella iba a estar embarazada antes de estar casada. Es decir, su final era el mismo. El problema era muy grande, pero tuvo la capacidad de no ver el problema, sino poner su mirada y su confianza en el Dios de lo imposible. Cuando yo escucho a la gente quejarse, sin duda alguna tengo que preguntarme cuál es el Dios de aquella persona. ¿Cuál es el Dios de aquel hombre que se queja? ¿Cuál es el Dios de aquel hombre que no tiene la capacidad de ver las cosas buenas que hay en su vida? Porque estoy de acuerdo que todos los que estamos aquí nos toca atravesar situaciones difíciles. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos momentos de prueba. Pero si hay algo que resaltar de María, es su capacidad de creerle a Dios. Usted puede escudriñar la palabra del Señor y nunca va a escuchar
que María dio un paso atrás, que María dudó de lo que Dios le había prometido, que María reprochó de lo que estaba viviendo. Aunque su vida estuvo plagada de pruebas y pruebas, jamás dio un paso atrás. Porque su fe, como diría San Juan Pablo II, estaba sustentada en esto, en que para Dios no hay nada imposible, que Dios tenía el control. Eso es lo que María nos muestra. Voy a llevarlo a un texto de Romanos 8:28 y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que todo lo que ocurre en tu vida y en la mía tiene propósito de bendición. Todo lo que pasa en tu vida tiene bendición. Aún las situaciones difíciles van a provocar bendición. Aún las pruebas, aún los momentos complicados traen propósito de Dios. Yo no conozco tu desierto, no conozco tu situación, conozco la mía. Conozco lo que yo estoy viviendo. Pero más sin embargo, esa fe mariana debe mostrarnos que detrás de la tormenta que hoy estamos viviendo hay una bendición para nuestra vida, que Dios tiene el control. Hace 2 semanas me tocó orar por una persona que acaba de ser diagnosticada con un cáncer de tiroides, una mujer, y me hacía 2 preguntas que de verdad me confrontaron con la fe. Me decía aquella mujer: Luis, ¿usted cree que Dios puede sanarme? Fue su primera pregunta. ¿Qué le hubiera respondido a usted? Por supuesto. ¿Cuántos conocen mi testimonio, mi último testimonio? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Todo Marito? Bueno, Carlitos, porque estuvo ahí conmigo, con su esposa, su hermano Armando, algunos otros hermanos. ¿Sabe? Hablar de María y de la convicción que María tiene. Yo arranqué diciéndole a usted algo. En un retiro preguntaron cuántos son marianos y yo levanté la mano, porque yo creía que era mariano. Yo regresé a María en una de las peores temporadas de mi vida. Yo pasé 31 días en el Hospital San Juan de Dios. Y Carlos sabe que lo que voy a decir es real. El 8 de julio del año 2019, yo creyendo ser mariano, buen católico, con 20 años de ministerio, sufrí 2 infartos, uno a las 3:05 de la mañana, el cual me llevó al hospital. Mi arteria superior derecha fue obstruida por un coágulo que tapaba el 90% de la arteria. Eso fue a las 3:05 de la mañana. A las 6:20 del mismo día sufro el segundo infarto, lo cual me llevó al colapso total. Estaba yo leyendo hace como 1 año y medio, más o menos, el parte médico. Tengo un fajo de hojas así. Y en el parte médico dice algo que yo no recordaba, pero el parte médico dice que el segundo infarto yo lo sufro a las 6:22 de la tarde. Ese es el momento en el cual a mí me pasan al área del intensivo. Y el parte médico dice que a las 6:48 de aquel lunes, la máquina a la que me tenían conectado, dejó de registrar signos vitales. No respiración, no ritmo cardíaco. 6:48. Y a las 6:50, 2 minutos después, es decir, está en medio de comidas y dice muerte clínica, ¿no? Porque no registraba signos vitales. A las 6:50, la máquina vuelve a registrar signos vitales en mi vida. Dios tenía un propósito. Me hizo pasar por un desierto. ¿Necesario? Sí, muy necesario. Era necesario. Y ese proceso trajo muchísimas bendiciones a mi vida. Pero una de ellas, y la más grande, es que después de 20 años de servirle al Señor, toda mi vida siendo católico, pensando que era mariano, regresé a María Santísima. Y solo por eso, yo doy gloria a Dios por esos 31 días en el Hospital San Juan de Dios, 43 exámenes, un cateterismo, un unicar. Pero ¿sabe qué provocó eso? Que yo regresara a María. Posiblemente usted le ha escuchado esta frase de Oscar Roldán. Y dice Oscar Roldán: con el Señor las cosas son de 2 formas, con anestesia y sin anestesia. ¿Sí?
A mí me tocó sin anestesia. Me tocó sin anestesia. Porque no fue nada sencillo. Porque no fue nada fácil. Pero si algo yo tengo que agradecer a mi proceso, es que regresé a María a través de ese momento de prueba. Y hoy puedo decirle algo que de verdad me llena de orgullo. Hoy cuando preguntan cuántos son marianos, sí puedo levantar la mano con propiedad. ¿Sabe por qué? Porque rezo el rosario todos los días. Y regresé desde ese momento. Ahí volví a encontrar y pude sentir como María Santísima jamás me soltó. Jamás se fue de mi lado y siempre estuvo ahí. Y ese texto que sostuvo el ministerio de María Santísima fue el texto que sostuvo mi vida. Creer que para Dios no hay nada imposible. Creer que Él no tiene límites. Usted escucha el testimonio de este hombre. ¿Sabe? Cuando yo oía testimonios como el de él, yo decía, qué bonito testimonio. Y un día se me ocurre decirle, Señor, a mí cómo me gustaría tener un testimonio. ¿Cómo no? Me dijo el Señor. Venga. ¿Le gustó el testimonio? No, sus preguntas, ¿sí? ¿Estuvo bueno o no? ¿Estuvo bueno? Gloria a Dios. Testimonio de mucha bendición. Pero entendemos que para ver la gloria de Dios hay que pasar el desierto. Amén. Y María nos enseña esto, que para ver la gloria de Dios hay que pasar el desierto. Un factor importante. Y quiero que me ayude. Mira al que tiene al lado suyo y dígale con mucho amor, deja de quejarte. Una de las grandes virtudes de María es que no se queja, no mira atrás, mira la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo iba a decir, no se fijen, no pongan su mirada en lo terrenal, pongan su mirada en la gloria de Dios. Amén. Ponga su mirada en la gloria de Dios. Ponga su mirada en lo eterno. Démosle sentido verdaderamente a poder venir a este evento, a este desayuno. Y sabe algo que a mí me gusta de la iglesia, es que nosotros nos reservamos el derecho a admisión. Y voy a decirle algo que a veces me arriesgo, digo, mejor no lo digo, pero mejor sí lo digo porque yo no vine a decirle lo que usted quiere oír, sino lo que Dios quiere que usted escuche. Si usted viene al desayuno, canta, ora, recibe la palabra, escucha el testimonio, siente bonito, pero no cambia, no venga. Sencillo. No venga. No importa. ¿Sabes que el gran sentido de encontrarnos con la palabra de Dios? Y yo le digo, yo trabajo con Hombres en Victoria, Carretera del Salvador, y es un tema que hemos tocado muchas veces. El éxito de un desayuno no es llenarlo con 60 hombres. ¿De qué me sirve? Si de los 60 hombres ninguno de ellos tiene la convicción de cambiar su vida, no sirve de nada. Entonces somos activistas, ¿me entiende? Somos activistas. Porque si usted está aquí pensando cómo la va a ir a joder cuando salga, si usted está aquí y le está entrando el chat y está coordinando a qué hora se van a ver, y no le estoy hablando de su esposa, sí me cacha, ¿no? ¿Sabe? María Santísima está cubierta por una palabra que a mí me gusta mucho y la usaba San Juan Pablo II. María Santísima tenía coherencia de vida espiritual. Eso es lo que nos muestra María. Coherencia de vida espiritual. Era coherente con lo que decía. Mi hermano que compartió aquí con nosotros decía es que sus amigos le han dicho, ¿y a qué vas? No sé si a usted se lo han dicho alguna vez. ¿Y a eso vas al desayuno, gordo? Qué bueno que gordo va. ¿A qué vas? ¿Sí? Porque yo le decía mi analogía de vida. Parecer no es lo mismo que ser, hermano. María nos confronta con realidades importantes. Y una de ellas es la necesidad que nosotros tenemos de conversión.
María se encuentra ante un reto y recibe una palabra que conforta su ministerio. Para Dios, nada es imposible. Y María decide caminar creyendo que para Dios no hay nada imposible. Creyendo que hay situaciones en su vida que van a ser difíciles, pero que Dios está con ella. Hay algo que a mí me gusta en el Antiguo Testamento cuando el Señor lleva a Ezequiel y lo para en un valle de huesos secos, Ezequiel 37, y le dice el Señor a Ezequiel, profetiza, habla una palabra de bendición. ¿Sabe cómo nos hace falta a nosotros el poder declarar palabra de bendición? Y salir de la queja, y salir de todas esas situaciones que a veces hablamos. Empecemos a practicar. Dígale al que tiene al lado suyo que Dios te bendiga. Empecemos nosotros a hablar palabra de bendición. Empecemos nosotros a creer verdaderamente en el Dios que tenemos, a vivir con coherencia en nuestra vida. Porque ser católico, ser mariano, es un estilo de vida. ¿Sí? Iba a hablar de fútbol, pero el hermano, pobrecito, ¿va? La verdad, sí está. Pues algún día va a contar bien su testimonio ya cuando salga de donde está. Pero el punto es que un estilo de vida, voy a usar dos equipos fuera de Guatemala mejor para no entrar en controversia, pero hay gente aquí que le va al Barça o al Real, ¿no? Sí, o al PSG, no sé a cuál le va a usted. Pero usted le va a un equipo y si su equipo gana, usted lo celebra, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si su equipo pierde, pues no deja de ser del equipo, ¿no es cierto? Es un sentido de pertenencia. María nos muestra como segundo punto un sentido de pertenencia. Ya hay una virtud de María que a mí me encanta. Seguimos en el Evangelio según San Lucas, nos vamos del 39 al 45. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida tiene propósito, hay un principio. A Dios se le ama, se le conoce y se le sirve. A ver si se le queda. A Dios se le conoce, se le ama y se le sirve. ¿Ya lo conoce? Ay, Dios. ¿Ya lo conoce? ¿Ya lo ama? ¿Sí? Dígale que tiene lo suyo. ¿Y para cuándo, mi hijo? Pregúntele. Porque María conoció al Señor, lo amó y decidió servirle sin límites. Una de las grandes verdades de María es que es una servidora con excelencia. Y nosotros a veces nos acomodamos. María nos invita a salir del acomodamiento. Yo sé que mi hermano Wilder va a entender lo que yo voy a decir en este momento. Para los que hacemos alabanza, ¿sí? O los que mencionamos. Hay días que uno se levanta y no quiere poner el piano. Hay días que uno se levanta y no quiere cargar la bocina. Hay días que uno no quiere nada. No sé si te ha pasado, pero a mí hay momentos que aunque hago alabanza, no me sale ni siquiera una oración. Hay momentos difíciles. Hay momentos donde uno no quiere servir y esa es la realidad. Porque aunque usted vea a la gente que servimos, nos ve sonreír, pero detrás de eso hay batallas. Tenemos situaciones difíciles. No sé vos, pero yo tengo suegra para comenzar, viejo. Para comenzar por ahí. Tenemos pruebas, hay situaciones complicadas. Pero si a mí algo que me encanta de María es esa prefigura de servicio. La servidora por excelencia. Aquella que no escatimó nada. Y voy a llevarlo a este pasaje en la Escritura. Cuando dice que nos vamos del 39 al 45. Y el ángel le dice a María que su prima Isabel también está embarazada. Y tomó la decisión de servir. ¿Qué hizo María, hermanos?
tomó la decisión de, vuélvale a decir al que tiene al lado suyo, ¿y vos para cuándo? Y recuerdo lo que decía Teresa de Calcuta: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Sencillo. María nos muestra que no podemos calentar sillas ni calentar bancas, hermano. Usted ve a los hermanos de Corinto, son los servidores. ¿Usted cuándo se va a poner la camisola, pues? ¿Me entiende? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenés de servir, Marito? 22 años de servicio. Gloria a Dios. ¿Momentos difíciles? Muchísimos. Lágrimas, sonrisas, de todo. Pero cuando uno pone su mirada en María, ¿sabe? María, ya embarazada, emprende un camino. La teología, a mí me gustó algo que teológicamente pude comprender. María tuvo que caminar más o menos 45 kilómetros a pie, embarazada. Dice que iba a las tierras altas de Jerusalén, es decir, iba a la montaña, hermano. 45 kilómetros a pie, embarazada. Y cuando llegó a servir. Llegó a servir. Y a nosotros todavía nos llena de orgullo y nos hace estar en un estatus muy cómodo el decir: no, ya voy a misa el domingo, voy al desayuno el martes. Es suficiente. No es suficiente. Si usted hasta hoy no está sirviendo a Dios, lo que está haciendo no es suficiente. No es suficiente, hermano. Y perdone que sea tan duro. Y si no me vuelven a invitar a predicar, no vengo. ¿Y qué me importa? La verdad es que yo vengo a decirle lo que Dios quiere que usted oiga. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que no puedo yo decir, voy a hablar de la gente de mi parroquia, porque estoy seguro que no se conectaron. Pero hay gente de mi parroquia que yo le he visto durante 17 años sentarse en la misma banca, en el mismo lado. Dios guarde, usted se va a sentar en su banca. Gente que llega ahí, pero no hace nada. Gente que llega a los eventos, a los desayunos, pero no hace nada. Y entonces nos llenamos de una iglesia que somos obesos espirituales, porque recibimos, pero nunca servimos. Nunca servimos. Y entonces después, cuando hay 8 hombres en un desayuno, en un evento, decimos: es que son los que Dios quiso. Paja, hermano. Si usted no trabaja, no espero que un ministerio crezca. Esa es la realidad. A ver cuántos llegan. Y no generamos ese sentido de pertenencia. Es que este desayuno no es de los hermanos de Corinto. Desde que usted vino y entró, usted pasa a ser parte de este desayuno. Usted pídale, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Sabe que María debería ser para nosotros una motivación al terminar este desayuno y acercarse usted a los servidores y decir: yo quiero servir? Si es que, ¿qué estamos esperando, hermanos? Yo hablaba con un hermano y me decía: vos, yo sí quiero servir, pero cuando sea menos pecador. ¿Cuándo va a servir? Jamás, hermano. Que sea un cachito más santo, voy a servir. Ay, nunca. ¿Sabe cuándo es un buen momento para poder servir? En este momento. En este momento. Es un buen momento para poder empezar a servir, para regresar al servicio, para volver a decirle: Señor, me quiero enfilar hoy una vez más. Sí, en el mejor equipo, en el equipo de Cristo. Es decir, yo quiero servirte, Señor. La palabra lo dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pocos. Perdonen lo que voy a decirle, hermano, pero es que si todos trabajáramos, tuvieran que abrir esa pared, porque llenaríamos de mesas. ¿No es cierto? Pero como hay que trabajar en los hermanos, yo estoy muy ocupado, hermano. Y a veces desperdiciamos lo mejor que Dios nos ha dado. Y María nos muestra que aquel que ha conocido a Dios, que ama a Dios, no puede detenerse, tiene que servir al Señor. Y necesitamos dar pasos de fe
para poder servir al Señor. ¿Dónde empieza el servicio? En nuestra casa. Ahí empieza el servicio. Ahí empieza el abandonarnos a la misericordia de Dios como María y poder empezar a servir. Ella no salió siendo la madre del Hijo de Dios a la sinagoga a hablar del Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a la casa de su prima Santa Isabel a atender un parto. Y voy a detenerme y voy a decirle algo, hermano. Algo que el Señor inspiró en mi corazón cuando preparaba este tema, que es para ustedes. Hoy voy a pedirle a usted, hombre en victoria, que regrese a su casa. Espero me entienda la analogía. Regrese a casa. Y usted me va a decir, hermano, pero yo vivo en mi casa, duermo en mi casa, y llego a cenar y ahí. Sí, una cosa es que viva en su casa. Otra cosa es que usted tenga una presencia de bendición en su casa. Y voy a hablarle por sus hijos. Sabe que sus hijos lo necesitan. Porque a veces somos bien candil de la calle, hermano. De chistes afuera, feliz en la calle, una cara de santo en el desayuno. Pero en su casa, hermano. Empecemos a revisar nuestro servicio